todas y todos. Tengo el gusto de moderar este diálogo magistral de nuestra área 17, Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Y también tengo el gusto y honor de presentar a nuestros dos extraordinarios ponentes, colegas latinoamericanos, especialistas en su campo, las cuestiones ambientales. En primer lugar, agradezco a la doctora Isabel Carvalho el haber aceptado participar en este diálogo magistral. Ella, queridísima, ha estado en México muchas veces y ha dado seguimiento a las cuestiones de la educación ambiental en nuestro país. Por supuesto, también al doctor Pablo Cesano, un gusto, que fue nuestro primer acercamiento al tema ambiental y al cual también le agradezco el haber aceptado la invitación para poder tener esta charla y este intercambio entre todas y todos nosotros. El diálogo magistral, como está referido en nuestro programa, lo intitulamos Educación Ambiental y Movimientos Sociales, el papel del sujeto en el fin de un mundo, en mayúscula, un mundo. Creo que el que se quedó atrás, pero es una reflexión que compartimos la doctora Isabel, el doctor Pablo Cesano y yo, en relación de cuál serían algunos de los temas que nos permitirían en este momento poder hablar de lo que nos ha sucedido, pero también poder identificar ciertas pistas sobre las posibilidades para trabajar las cuestiones ambientales. Presentará de manera inicial el doctor Pablo Cesano su reflexión en este diálogo magistral y lo va a complementar y concluirá la doctora Isabel Carvalho. Permitiré leer unas líneas sobre su amplia semblanza curricular. Y el doctor Pablo Cesano es un especialista en gestión de políticas públicas ambientales y educación ambiental, ordenamiento ambiental territorial, gestión urbana, planificación ambiental empresarial, diseño sobre permacultura y ecodiseño de asentamientos humanos. Él tiene una formación en un diplomado internacional en transformación educativa, está certificado en el diseño de permacultura, tiene un máster en ecoauditorías y planificación empresarial del medio ambiente en el Instituto de Investigaciones Ecológicas y la Unión Mundial para la Naturaleza. Es especialista en gestión ambiental metropolitana, tiene un posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, especialista en gestión y análisis de políticas públicas ambientales, su posgrado en el Instituto Nacional de la Administración Pública, NAP, aquí en nuestro país, en México. También complementando su formación, es profesor en cerámica artística. Bueno, conocía y me da mucho gusto saberlo. Cuenta con una decena de cursos de posgrado y una cuarentena de publicaciones entre artículos en revistas especializadas de divulgación, periodísticos y capítulos de libro sobre educación ambiental y temas relacionados. Ha coordinado varios proyectos de educación ambiental en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Fue director de la especialización en educación y gestión ambiental escolar en la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires. Coordinador del área de educación ambiental, programa Escuela e Innovación, Conectar Igualdad. Ha sido asesor legislativo en varias oportunidades en su país. Es docente en el Diplomado de Educación Ambiental y Pensamiento Ambiental Latinoamericano en la Universidad de Santiago del Estero. Fue docente de la licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigador de la UMED, docente de la Universidad Popular Barrios de Pie y coordinador de la Comisión Técnica de Ambiente del Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social. Pablo, muchas gracias nuevamente por tu participación y por haber aceptado, y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por invitarme y honrarme con la invitación a este evento.
gracias a los organizadores, y bueno, decir que para mí es un privilegio poder dialogar con Isabel, a quien leemos desde hace muchos años, y bueno, la verdad es que no me lo esperaba, y es muy grato para mí poder charlar con ella. Quisiera arrancar tomando posición, ¿no? Creo que vivimos tiempos críticos en los cuales no solo es necesario polemizar a fondo el tema de la educación en general y de la educación ambiental en particular, sino creo que es muy importante fijar posiciones. Y para fijar posiciones, lo más lógico seguramente es hacerlo desde un locus fundamentalmente político, porque es en la escena política donde los cambios en definitiva se concretan. De manera tal que intentaré comunicar cómo veo el contexto en el que estamos desde mi mirada de educador ambiental y desde la Argentina, en América Latina. Y voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera referida al papel que están teniendo ciertos actores en el escenario que nos toca en América Latina, y la segunda, más breve, referida a la nueva ley de educación ambiental integral recientemente aprobada por aquí, que ha tenido algunas derivaciones, o las tendrá presuntamente, que consideramos interesantes. Dados los tiempos previstos, voy a preferir leer sobre todo la primera parte, para no dispersarme, y en la segunda etapa veremos unas cortas filminas para explicar el tema de la ley de educación ambiental. Pero antes quisiera dejar sentadas tres cuestiones que me parece importante a la hora de poder discurrir, ¿no?, desde este lugar tan posicionado, ¿no? Y para que un poco lo que uno va diciendo se pueda comprender o no se malinterprete. Y me parece importante decir que yo entiendo que la educación sigue siendo nuestra más importante y significativa herramienta para transformar la realidad y arribar a la justicia. Esto me parece que es indiscutible. La segunda es que la educación es un valor universal, sin duda, pero para que cumpla con aquel cometido, y para que sea nuestra herramienta desde nuestra región, desde nuestros países, desde nuestro sentipensar, diría, ha de ser concebida o reconcebida en forma situada, para que sea solidaria con la multiversidad cultural de la que está conformado nuestro mundo. Y tercero, más referido a la pandemia, quisiera decir que en mi opinión, quizá contra la opinión más generalizada, la pandemia representa un hito, sin duda alguna, pero no creo que represente una bisagra. La humanidad no va a obtener de la pandemia un aprendizaje alguno desde mi punto de vista. Yo creo que la pandemia se inscribe en la naturalización de la sociedad del riesgo. Y bueno, en ese sentido me parece que hay una suerte de business as usual, digamos, ¿no es cierto?, de seguir haciendo lo mismo, ¿no? En la Argentina se ha notado mucho esto, no sé si en México y en Brasil, bueno, tiene una circunstancia muy particular, el afán por volver a esa presunta normalidad anterior. Así que bueno, dicho esto, para empezar con lo más concreto, voy a describir sucintamente el escenario en el que creo que estamos. La COP26 fue un fracaso, como esperábamos. El IPCC sigue subvalorando un conjunto de variables, convenientemente subvalorando, que de ser consideradas creo que nos pondrían en un escenario y una situación muchísimo más grave de la que se revela. Pese a eso, el IPCC ya está diciendo, casi de manera explícita o de manera explícita, que no podemos seguir con este modelo socioeconómico, de manera tal que la realidad se va imponiendo. Solo contamos con 30 años entonces, sino incluso menos,
para enfrentar cambios irreversibles. Pero el colapso civilizatorio no es una frontera nítida, sino un proceso de incremento permanente del deterioro en todos los campos. Un gradual viaje que estamos transitando hacia estados más críticos, más degradados, menos gratos y más injustos. En América Latina, el avance del extractivismo en todas sus formas revela la hipocresía y el doble discurso de los representantes del capital, que muestran sensibilidad hipócrita frente al cambio climático en los foros internacionales, pero no paran de destruir nuestros territorios. Argentina es una tragedia ambiental desde todo punto de vista, en todos los campos, y el Estado no logra eludir la complicidad. Esta es nuestra realidad. El escenario es apocalíptico, pero el sistema educativo, al menos en la Argentina, no da cuenta de ello. Pareciera ser que no se ha enterado de la situación. En este escenario, voy a describir muy genéricamente, por razones de tiempo, los 4 o 5 actores que me parecen claros. El primero es el Estado, que caracterizo como, bueno, un Estado colonizado y colonializado por un pensamiento y una pragmática crecimientista productivista, incapaz de visualizar otras formas para el desarrollo social. Anclado en estrategias que insisten en imitar desde un lugar geopolítica y estructuralmente subordinado los modelos eurocentrados, lo cual en sí mismo es un imposible, ya que el desarrollo concebido desde el norte occidental ha tenido como componente constitutivo, desde la conquista, la subordinación de los países periféricos. El Estado no para de morderse la cola a la hora de imaginar un desarrollo posible. El segundo actor son los agentes económicos, que se benefician de la lógica del capital, extraordinariamente poderosos e insensibles como nunca lo fueron, que bordean el negacionismo por pura conveniencia. Son el 1% más rico del mundo, que emite lo mismo que el 50% más pobre de dióxido de carbono. Y otras cosas más emiten, seguramente. Nada se puede esperar de ellos que no sea más tecnología, más extractivismo, más desigualdad. Y lo vuelven a ratificar en cada una de las conferencias internacionales. Lo han hecho en la COP26. El tercer actor son los agentes educadores, es decir, aquellos que intervienen en la cadena de transmisión del conocimiento. Nosotros, perplejos frente a un escenario marcado por el retroceso social, los obliga a la defensa del derecho a la educación pública, frente al avance desestructurante del neoliberalismo, que los distrae de los cambios profundos y realmente necesarios, y en el cual no saben muy bien qué hacer. Entre ellos, por supuesto, se encuentran las universidades. El cuarto actor son los movimientos sociales, que representan, acaso, la esperanza de poder sistematizar un plan de transición socioambiental que pueda oponerse como proyecto emancipador, pero cuya debilidad más destacada es precisamente la capacidad de sistematizar las luchas, las experiencias y las coincidencias, y convertirlas en programas de acción política para trascender la mera resistencia. Me gustaría retomar en la plática este actor social, junto con los educadores, porque considero que son la clave de las transformaciones posibles. Este es pues el escenario en el que tenemos que actuar desde lo educativo. Lo adelantaba la misma Isabel, allá por 1999, un artículo en la revista Tópicos, decía: estamos en el momento de confrontar y discutir sobre qué bases podría sentarse esta reconversión de los proyectos de la sociedad en dirección de un orden sustentable. Y en un momento dilemático, decía, en el que el papel protagónico de la acción educativa, orientada hacia lo ambiental, se vuelve estratégico, pues se delinea el espacio privilegiado de una educación ambiental ciudadana, entendida como una intervención política y pedagógica, que tiene como ideario la afirmación de una sociedad de derechos ambientalmente justos. Hemos citado esta frase de Isabel numerosas veces. Es dentro de este terreno movedizo y muy complejo, decía ella, que el educador y la educadora inscribirá el sentido de su acción, posicionándose como
tal y como ciudadano. De ahí el carácter no solo estrictamente pedagógico, sino político de su intervención. Este señalamiento de Isabel es críticamente vigente en la actualidad y en el contexto en que nos encontramos. Pero era 1999 cuando ella lo dijo, y han pasado más de 20 años. El cambio climático ha emergido como una amenaza clara a la supervivencia y la pandemia ha terminado de revelar la irracionalidad del accionar humano y la inviabilidad del modelo civilizatorio. El tiempo se nos ha acabado y el señalamiento anterior no ha sido bien comprendido ni prudentemente valorado. En este sentido, preocupa juzgar las potencialidades reales de las instituciones educativas de la modernidad liberal y capitalista y de sus agentes, los educadores, para encarar la transición necesaria que es ecológica, es social y es educativa. Y aquí es donde surge una gran duda. No soy optimista en relación con la posibilidad de que las instituciones educativas que tenemos contribuyan a modificar las formas de generar conocimiento que requiere la transición, y menos aún en el escaso tiempo que nos queda. Se trata de una modificación que las pone frente al debate por la lógica del orden civilizatorio, y por tanto, de su sentido mismo como institución. He aquí la quizás mayor dificultad, pues se trata en buena medida de abandonar el programa educativo de la modernidad con todo lo que ello implica. Hasta ahora, desde que la educación ambiental hizo acto de presencia en el campo educativo, la institución educativa se muestra incapaz de proponer itinerarios que reúnan 7 cuestiones fundamentales para comprender y abordar con la pertinencia y energía necesarias este escenario ecocivilizatorio crítico. Tampoco 3 cuestiones claves para reciclar su estratégico agenciamiento, en el marco de lo que Jorge Richman llama acertadamente el siglo de la gran prueba. 1. Dar cuenta de la realidad en términos de los diferentes planos de la crisis. 2. De construir y desacralizar la historia y la cultura de la civilización occidental y dar lugar a la de otras civilizaciones. 3. Poner en crisis los valores que sustentan la sociedad del desastre ecológico y la mayor injusticia jamás vista. 4. Valorar lo común y los comunes tangibles e intangibles. 5. Abrir el horizonte hacia otras filosofías y otros modelos de vida. 6. Reintegrar las sensibilidades intelectuales, espirituales y corporales hacia horizontes de comprensión más amplios, diversos y compartibles. 7. Repensarse y repensarnos como individuos y como especie, formando parte de un proceso que nos supera, en el cual no somos ni únicos ni indispensables, pero tenemos un rol vital y una responsabilidad ética que cumplir. Y para habilitar la posibilidad de pensar otro mundo posible. 8. Reconstruir el rol emancipador del agente educador, del docente, en la cadena de transmisión de la cultura, superando la subjetividad alienada. 9. Recrear el sujeto pedagógico. 10. Recuperar la autonomía relativa de las instituciones educativas en general y de formación superior en particular respecto del poder político y económico. ¿Es el fracaso de la educación ambiental? En cierto modo lo es, pero justificadamente, pues en última instancia, la educación ambiental ha intentado demostrar la crisis y caducidad de un paradigma, la inviabilidad de una epistemología y un modelo de vida, algo que desbordó sus propósitos originarios, seguramente, y que no estaba ni está todavía claramente inscrito en su agenda. Por eso, la transformación que requerimos solo puede darse de abajo hacia arriba, y necesariamente habrá de tomar la forma de un acto subversivo que interpele e intervenga la normalidad institucional para despertar a sus artífices a la cruda realidad. Un reconocimiento que implica asumir ante todo que voluntariamente o involuntariamente han sido parte del problema, más parte del problema que de la solución. Yo creo que en este aspecto destaca el rol que podrían llegar a tener en adelante precisamente los movimientos sociales y la relación que los movimientos sociales
en términos educativos, ¿no es cierto?, puede establecer precisamente con las universidades, las casas de estudio de educación superior y también las secundarias, que son, creo, muy importantes. Algo parecido a esto ocurre con los sujetos educadores en particular, cuyas subjetividades alienadas no están menos colonializadas por el sistema que la de cualquier ciudadano. Y apenas somos capaces de reproducir con ocasionales críticas un plan preempaquetado, gustaría decir Iván Illich, tal vez, que modela subjetividades para el mismo sistema. Devinimos víctimas de un extractivismo pedagógico, como lo llama últimamente Marina Garcés. Confío, sin embargo, en que por la circunstancial confluencia entre las luchas socioambientales y la tarea docente que se da en cada vez más lugares, incluidas las trágicas ciudades, esa subjetividad pueda desalienar, cambiar hacia una conciencia histórica decididamente ecologista, como resultado del contacto con la evidencia más patente del deterioro de la vida y de la responsabilidad humana en ello. Una conciencia enraizada en las tradiciones latinoamericanas, capaz de recuperar, aunque solo sea por contraste al principio, otras lógicas posibles y desde allí aprovechar ese fragmento de tiempo mínimo que habilita el inédito viable, que es el aula escolar o universitaria, para impulsar ese acto subversivo que ha de recrear el sujeto pedagógico para mutar el sentido educativo mismo hacia horizontes de sustentabilidad de la vida. Sin idealizar ni ponderar en exceso las potencialidades de los movimientos sociales, creo que en su gran diversidad están siendo los actores relevantes de la confluencia interseccional que transversaliza a la sociedad en la búsqueda de un significante que unifique las expectativas y los proyectos hacia alguna sustentabilidad posible. Y creo que el rol individual y colectivo de los educadores, reconociendo que mucho más que meros transmisores del conocimiento, debe orientarse decididamente a apoyar y militar esa búsqueda, y a reorientar el accionar de las instituciones en el sentido de ese mismo compromiso. Un compromiso que bien podemos descifrar como el de educar para recrear la vida, para proteger los espacios donde aún la vida se reproduce, podría decir Don Haraway, y para bloquear toda acción que atente contra la reproducción ampliada de la vida, la justicia y la igualdad. Nos encontramos sin duda, esa es la sensación generalizada, pandemia y cambio climático mediante, en una situación apocalíptica. Pero aún podemos reinterpretar la escena y encontrar en ella otros ecos, precisamente los ecos opacados por el pensamiento hegemónico. Por ejemplo, la siempre aburrida y conservadora monolingüe Academia de la Lengua Española define el apocalipsis como el fin del mundo, situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total, dice. Pero entre el apocalipsis y lo apocalíptico, señalaba acertadamente el filósofo argentino-mexicano Héctor Schmuckler, la historia de las ideas se beneficiaría reconstruyendo el proceso por el cual el adjetivo apocalíptico impuso su significación catastrófica sobre el nombre apocalipsis, que desde el griego traduce el sentido de revelación y que anuncia la más alta esperanza imaginable, el triunfo para siempre de la justicia, el final de los tiempos del desamparo. El apocalipsis señala la posibilidad de otro vivir, con palabras que admiten el renacer de las cosas en lugar de las cansadas palabras que apenas son elementos de un código que solo nombra lo previsible. En el camino que llevó a que el apocalipsis se transformara en el lugar común de lo indeseable, en reemplazo del anuncio que sostiene la esperanza, se reconoce el repetido gesto de aquello que se obstina en permanecer sin cambio. Hay mucho barullo de cambios allá arriba, en la cima del poder y del dinero, pero son ruidos que solo esconden el repetido gesto, las cansadas palabras del código que ha generado la crisis civilización. Los estertores últimos, pero prolongados de un mundo que termina para dar lugar a otro mundo, si asumimos el compromiso. Bueno, hasta aquí esta primera parte.
No sé, ¿quieres que pasemos a lo de la ley, Miguel? Por supuesto. Así sin solución de continuidad. Es un salto medio raro, digamos, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra, es el tiempo que tenemos. ¿Ponés vos las filminas o las pongo yo? Yo te los comparto acá. Listo, ya están proyectadas, Pablo. Bueno, ese es el rótulo del boletín oficial, bueno, en donde se publicó la ley y a partir del día en que quedó exacto. Gracias. Un minuto, por favor, que voy a enchufar la computadora. Estoy... No tenemos tu sonido. Ahora sí. Ahora sí, ya, listo. Ahora sí. Perdón, mi computadora estaba... Bueno, vean, en este contexto que yo acabo de poner, en Argentina ¿cuánto tiempo me queda, Miguel? 10 minutos. Perfecto. Digo, para poner un poco en relación lo que acabo de leer con esto, ¿no? Parece una paradoja, pero bueno, son las paradojas propias de nuestros procesos. Esta es una ley que muy auspiciosa, que esperó muchos años en la Argentina para concretarse, y que tuvo, bueno, numerosas interrupciones, bloqueos, diría, ¿no? Pero bueno, finalmente llegó una ley con la que nadie puede estar en desacuerdo, y que ha generado, bueno, una esperanza importante en el mundo educativo en la Argentina, sobre todo entre los educadores ambientales, bueno, y los luchadores ambientales, aunque no en el conjunto de los actores educativos. Pero esto es porque en realidad el conjunto de los actores educativos en la Argentina, bueno, no son todos educadores ambientales, precisamente, ¿no? Seguimos siendo una minoría, pero una minoría que crece. Y la verdad es que esta ley, digamos, no tengo tiempo para hacer la historia, es la sucesión y transformación de diversos proyectos que arrancaron allá por el 2009, que finalmente el año pasado el Ejecutivo en la Argentina lo tomó como bandera de su política ambiental y bueno, impulsó, por supuesto, las transformaciones convenientes en relación con la política que se planteaba, y logró que se votara por unanimidad. De la ley, bueno, participó mucha gente, finalmente, y entonces yo creo que como resultado de la participación, la ley terminó siendo algo bastante original y ha logrado hallazgos interesantes, ¿no? Estos que están en verde son esos hallazgos, digamos, desde mi punto de vista, y creo que la acercan un poco al pensamiento ambiental latinoamericano, digamos,
que fue el afán de muchos de nosotros que participamos, bueno, intentar que la ley reflejara ese pensamiento, nuestro pensamiento, y no una propuesta de educación ambiental más bien mainstream, digamos, alineada con la visión de la UNESCO y con la visión, digamos, de los países del norte y de los organismos internacionales, sino una visión un poco más situada. En fin, yo creo que ese objetivo no se logró, creo que la ley quedó a mitad de camino, pero bueno, tal vez precisamente por eso también resulta interesante. Así que destaco algunas cosas. Bueno, el derecho a la educación ambiental integral, dice, como una política pública. Esto de educación ambiental integral evoca la ecología integral del Papa Francisco. Sin duda tiene que ver con eso. El gobierno argentino ha tomado ese concepto del Papa Francisco y lo ha utilizado mucho, y bueno, y aquí lo utiliza. Interesante esta idea de defender la sustentabilidad como proyecto social. Y bueno, es una ley que adopta un enfoque de derechos, genera una estrategia nacional. Esto en realidad, la estrategia nacional ya existe desde 1999, pero en realidad nunca logró convertirse en una política real. Esperamos que ahora la ley pueda contribuir a eso. En fin, y ustedes estarán viendo ahí las cosas que tienen. Algunas son un poco redundantes, algo que una ley de educación ambiental no puede no tener, digamos. Pero después está el tema de incorporar la perspectiva de género, expresamente la diversidad cultural, el principio de equidad, que digamos, tiene todo un desarrollo dentro de la ley, que no podríamos entendernos en eso ahora. Es interesante esta idea de incorporar la historia ecológica y considerar el ambiente como proceso sociohistórico para modificar las lógicas del hacer. Hay una crítica a la racionalidad vigente, de manera explícita también. También hay operativamente la ley convoca a muchos actores sociales en un consejo consultivo. Ha incorporado también, obligadamente por ser una ley, a las universidades, es decir, a las instituciones de educación superior, a que repliquen dentro de su autonomía, digamos, los principios de la ley y se sumen a la tarea. Y bueno, también la ley se financia con recursos públicos, es decir, es una ley que tiene financiamiento genuino, o debería tener, ahora veremos algunos problemitas, financiamiento en el presupuesto nacional. Bueno, reconoce la ley de información pública, el convenio de Escazú, en fin. Me parece que estos son los valores más destacables de esta ley. Cuando uno lee la ley, bueno, encuentra allí ecos de un pensamiento más situado. Pasemos a la otra, Miguel. Pero bueno, ninguna ley es perfecta. Y ahora en rojo aparecen todos los problemas que esto tiene, ¿no? Bueno, en realidad aquí hay un tema importante que viene de arrastre, y es que al sistema educativo es muy difícil movilizarlo desde lugares que no sean la propia cartera educativa, ¿no? Entonces, pese a que las leyes dicen muchas cosas respecto de la educación que se desea, la cartera educativa siempre termina haciendo lo que quiere. Y este fue uno de los problemas históricos de la ley de la educación ambiental en la Argentina, ¿no? Y sigue siendo. Sigue siendo. Realmente seguimos
En este momento, por ejemplo, bueno, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Argentina es quien, bueno, que además es el que impulsó la ley, se cargó la mochila de sacar la ley. Y hoy es el que está poniendo en práctica la parte que le corresponde de la gestión de la ley. Pero el Ministerio de Educación nunca se ha mostrado colaborativo y sigue sin hacerlo. Objetivamente sigue sin hacerlo, así que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir en este sentido. La ley lo obliga, pero también le dice cómo, y le dice qué, pero todavía no vemos ningún movimiento desde ese lugar. Y después, bueno, conceptualmente se omite referenciar conflictos ambientales y se prefiere hablar de problemáticas, lo cual es un concepto mucho menos complejo, ya lo sabemos. Se utilizan muchos verbos de este tipo como contemplar, promover, rescatar, que son, bueno, poco, poco vinculantes, digamos. Y la definición del enfoque termina siendo confusa. Se pretende latinoamericanizar la mirada, pero sin apartarse de las lógicas desarrollistas, que son finalmente las que caracterizan las políticas del gobierno. La mirada se mantiene muy antropocentrada en la ley, pese al esfuerzo, digamos, en el sentido contrario. Y algo significativo es que el desarrollo no es definido en la ley, lógicamente, ni el desarrollo sostenible tampoco, y tampoco la sustentabilidad. Se remiten, digamos, a lo que dice la Constitución, que en cuanto a definición es muy, muy escueta y evidentemente no alcanza. Al no definir estos tres conceptos de alguna manera, bueno, queda abierta una interpretación posible que le quita, digamos, a la ley cierto valor transformador y performativo, ¿no? Porque en definitiva, bueno, una ley que puede ser interpretada desde muchos sectores totalmente opuestos ideológicamente y políticamente, bueno, es una ley débil. Pasemos al otro, Miguel. Pablo. Sí, estoy terminando. Perdón. Es que dejé de presentar. Si querés pasemos al último, directamente, así le escuchamos a Isabel y yo no... Sí. Esto, bueno, simplemente esto, digamos, lo que hablábamos, me preguntabas en algún momento cuando charlábamos, Miguel, es importante tener una ley, es mejor tener una ley o no tenerla. Yo creo que no es la cuestión, ¿no? Es decir, la centralidad sigue estando en la política. Entiendo que en el marco de la democracia tener una ley es mejor que no tenerla, siempre y cuando esa ley auspicie transformaciones posibles. Yo creo que es el caso, digamos. Pese a la debilidad que pueda tener, me parece que hay cosas abiertas en sentido que permiten, digamos, interpretarla en sentidos muy positivos, y tiene otras cuestiones que bloquean de alguna manera su performatividad, ¿no? Pero me parece que hoy por hoy es mejor tenerla que no tenerla. Yo creo que el gobierno en ese sentido no midió con claridad las consecuencias, el rebote posible, digamos, de una ley de este tipo. Ahora hay, entre los movimientos sociales, sobre todo los vinculados a la educación, hay expectativas importantes que se están generando y bueno, y se avecina un reclamo importante en el sentido de hacer operativa la ley, que ya está tratada, o sea, ya están los plazos vencidos para las convocatorias al Consejo Consultivo, no se ha pedido el presupuesto, por ejemplo, el presupuesto nacional ya se presentó, pero no se ha pedido el dinero para la ley, en fin, ya hay una serie de contradicciones que yo creo que van a generar por lo menos debate. Pero que en la Argentina no es poco importante, porque el debate de la educación en la Argentina ha sido siempre opacado, ha sido como un debate mudo, siempre subyacente, y ahora me parece que ha emergido de manera más clara
bueno, a lo público, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y la seguimos charlando. Gracias, Pablo. Como siempre en estos aspectos, el tiempo es nuestro gran problema. Voy a leer algunas líneas de también la semblanza curricular de la doctora Isabel Cristina de Moura Carvalho. Ella es profesora e investigadora brasileña, nacida en la ciudad de Sao Paulo, donde reside actualmente después de haber vivido también en Río de Janeiro y Porto Alegre. Su formación incluye una licenciatura en psicología en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, una especialización en psicoanálisis en la Universidad de Santa Úrsula, cuenta con una maestría en psicología de la educación en la Fundación Getúlio Vargas y un doctorado en educación en la Universidad Federal del Río Grande do Sul. Tiene un postdoctorado en antropología en la Universidad de San Diego, en California, y actualmente es profesora permanente del programa de posgrado Educación, Conocimiento e Inclusión Social en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Es investigadora científica del Consejo Nacional de Investigadores y coordina la línea de investigación, religión y medio ambiente, la sacralización de la naturaleza y la naturalización del sagrado en el Laboratorio de Estudios de Religión de la Universidad de Campinas. Además, integra el Centro de Estudios de Espiritualidad y Salud en este mismo laboratorio. Isabel, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación y adelante. Voy a presentar tu presentación. Gracias, Miguel. Es un placer estar aquí nuevamente en el CUNY, en este simposio temático 17 de Educación Ambiental, compartiendo esta mesa con los colegas Miguel Ángel Arias Ortega y Pablo Cesano. Bueno, después de que Pablo Cesano ya ha hecho una buena caracterización de las cuestiones macropolíticas que nos involucran ahora en este momento, mi contribución será pensar el evento de la pandemia y lo que podemos aprender con él. El asunto es inmenso y estamos inmersos en este suceso hasta ahora. El formato mismo, a partir de lo cual hablamos ahorita, es, o sea, la forma virtual como nos encontramos en este momento, nos hace pensar que estamos confinados desde hace casi 2 años, sitiados por una infección que ya ha aniquilado cerca de 5 millones de personas en todo el planeta. Entonces, digamos, estamos aún todavía muy involucrados en la realidad de la pandemia, ¿no? Bueno, podemos pasar al siguiente. Yo he elegido como punto de partida la Carta de la Tierra, un documento que es parte de la trayectoria de todos nosotros, educadores ambientales, y remite a un momento de gran esperanza en la ECO 92 de Río de Janeiro, donde el documento fue ratificado, un evento global en que muchos de nosotros, o al menos los de mi generación, estuvimos presentes. Yo he seleccionado este fragmento de la Carta de la Tierra porque nos recuerda una ética ecológica de parentesco con todo lo que existe y llama la atención para un futuro de grandes peligros y grandes esperanzas o grandes promesas. Y vean que, podemos seguir, estamos hoy, entonces yo voy
hablar un poco sobre el gran peligro y después sobre el gran esperanzas. Y sobre los perigos, ¿no? Es sintomático que estemos hoy, 29 años después de la Carta de la Tierra, casi 3 décadas después, y tenemos hoy la oportunidad de pensar desde adentro de un gran desastre planetario. Y yo gostaria de situar un poco cómo pienso la pandemia. En esta imagen podemos ver de una manera estéticamente muy impresionante, muy interesante, la representación del virus, ¿no? Y yo pienso que la pandemia, que es causada por la diseminación, ¿no?, del coronavirus 19, como él fue nominado, no es un fenómeno natural, entre comillas, en el sentido de la división entre naturaleza y cultura a que estamos acostumbrados. Este es un fenómeno híbrido que resalta la relación siempre recurrente entre humano y no humano, sociedad y naturaleza. Podemos pasar. Y la infección que nos afecta como humanidad es una zoonosis en términos médicos o técnicos, o sea, una enfermedad infecciosa ocasionada por virus que saltan de huéspedes no humanos, donde son parásitos habituales, para organismos humanos. Este salto tiene lugar dentro de una compleja red de interacciones ecológicas y socioambientales. El cambio climático, la deforestación, la destrucción de ecosistemas, pero también la domesticación y crianza de aves y mamíferos en escala industrial. Todas estas condiciones son el modus operandi del mundo capitalista. Modifican la dinámica evolutiva entre especies, facilitando las condiciones para que el virus salte de una especie a otra, como ocurrió con la COVID-19 y los 2 coronavirus anteriores al COVID-19, que también caracterizan la gripe aviária y otras modalidades de coronavirus que vienen de animales, aves o vertebrados no humanos para el organismo humano. Adelante. El salto del virus. Me parece muy interesante pensarlo porque desde un horizonte de probabilidades, de una conjetura, de una hipótesis científica o de una visión, una ficción futurista o una abstracción, el virus saltó al mundo humano, no solo al organismo humano, pero al mundo humano, imponiéndose materialmente y desorganizando el presente de miles de personas en un tiempo muy acotado, ¿no? Esta es una imagen muy expresiva que yo la saqué de un museo que se hizo de imágenes sobre la pandemia. Ese se llama Museo de Aislamiento. Entonces, se partió, ¿no?, la normalidad. Adelante. Bueno, sobre ruínas y desastres, ¿no? Pablo Cesano habló del apocalipsis y yo voy a hablar un poco sobre ruínas y desastres.
seguindo. Una analogía que me ocurre es la analogía de lo que vivimos con una pieza de ficción, una película de Federico Fellini que se llama En la nave va. Es una película de 1983 y fue la última película de Fellini. Y en esta película hay un crucero de lujo que es sorprendido durante su trayecto por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y es muy interesante porque la película está ambientada ficcionalmente en el año de 1914, cuando empieza la guerra, y el crucero, que en la película se llama Gloria N, lleva a una exótica élite artística europea hacia la isla Erimo para arrojar al mar las cenizas de una cantante de ópera que en la película se llama Edmea Tetua, pero es un personaje probablemente inspirado en la cantora de ópera María Callas, fallecida en 1977, cuyas cenizas fueron realmente esparcidas en el mar Egeo. Entre los pasajeros del crucero hay matronas, cantantes, payasos, bufones, artistas de circo, un rinoceronte y un periodista que va a grabar el viaje. Esa especie de versión feliniana de la nave de los locos continúa su viaje hasta que el estallido de la Primera Guerra Mundial cambia el curso de los acontecimientos. El barco es interceptado por náufragos serbios que invaden el crucero como una ola de realidad, sumergiendo el lujoso, exótico y delirante mundo de Gloria N. Bueno, es una metáfora fantástica para lo que vivimos con la pandemia. Si ustedes recuerdan que una de las imágenes emblemáticas del inicio de la pandemia fueron los cruceros que, como en la película de Fellini, se convirtieron de un día para el otro de actividades de lujo de una élite a la cual todo está permitido en embarcaciones apátridas, vagando en cuarentena, impedidos de aportar, cerrados con sus enfermos. No sé si se acuerdan de este momento, esta escena del inicio de la pandemia. Y esta escena que me hizo pensar en la analogía con la película de Fellini, que es, por su vez, una crítica muy fuerte a alienación en que vive la élite dominante y cómo que este delirio, este mundo delirante puede ser interceptado a cualquier minuto por un avance de la realidad sobre, ¿no?, este mundo de la élite, este mundo delirante, donde todo se puede. Bueno, entonces, esto es una crónica, un pequeño texto que yo he publicado en una reflexión sobre la pandemia. Y yo pienso que en el título de este texto, no de la película, más del texto que yo hice, yo lo llamé se puede
volver uno, Sí, solamente para que yo me acuerde exactamente del título: Fellini, Pandemia y Vida Nua. Pronto. sí. Vida desnuda. La idea de vida desnuda tiene que ver con un concepto lacaniano utilizado por el filósofo italiano Giorgio Agamben en su ensayo sobre el Homo sacer, para comprender los efectos no solo de excesión, pero sobre todo excesivos del tiempo que vivimos. La pandemia nos confronta con la vida desnuda, o sea, un evento desconocido e impredecible que supera todos los cálculos de la vida política y subjetiva. Aunque la crisis, sea la pandemia, sea, por ejemplo, la crisis climática, que está también interrelacionada con la pandemia, aunque estas crisis ya fueron anunciadas, son claramente desconsideradas hasta el desastre inminente. Esto es un poco la idea de la confrontación con la realidad, ¿no? Sí, podemos seguir. Y si nos trasladamos ahora de la ficción, ¿no? del cinema, del cine, para la producción científica, yo también llamaría la atención para este libro de Isabel Stengers, que se llama en portugués En el tiempo de las catástrofes. Y el subtítulo es Resistir a la barbarie que se aproxima. En este momento, el libro está publicado desde 2009 en Francia, en francés, porque en lengua francesa. Y en portugués solamente en 2015, pero lo interesante es que en 2009 Isabel Stengers ya predice, o digamos, ya nos da todas las coordenadas para comprendermos que vivimos un tiempo de catástrofes. Y ella toma como referencia la crisis económica. Acuerden que 2009 estaba en el momento de la crisis de Wall Street, ¿no? De las finanzas y a quiebra de los bancos financieros en Estados Unidos, que también fue una crisis del capitalismo muy grande. Bueno, y también yo traje también un otro elemento interesante, que es la producción, la obra de Anna Tsing, sobre la seta del fin del mundo, sobre las posibilidades de vida en las ruinas capitalistas, ¿no? O sea, es muy interesante también, nos ayuda a pensar lo que vivimos, porque Anna Tsing hace una analogía muy provocante entre este tipo de seta o mushroom, que es una seta específica que se llama Matsutake, tiene origen en Japón y tiene un valor muy grande en el mundo de gastronomía. Pero tiene una particularidad. Esta seta no se reproduce sob condiciones artificiales. Solamente se reproduce en áreas degradadas. Entonces, es como una imagen de nosotros mismos, que somos casi como este tipo de ser vegetal que vivimos en áreas degradadas.
Bueno, y seguimos. Vamos a ver qué podemos aprender de la crisis, qué aprendizajes podemos obter de un momento tan difícil y tan incierto que vivimos. Entonces, son reflexiones de un educador ambiental sobre el fin de un mundo, ¿no? Y la primera lección, o la primera aprendizaje, ¿no? Yo destacaría como siendo un aprendizaje política. En este momento nos damos cuenta y vivimos en una profunda experiencia de que la política hoy es la cosmopolítica. La política no es más apenas lo que arreglamos entre los humanos. La política es lo que podemos hacer con todos los vivientes en este mundo, no solamente los humanos. Entonces, la política se refiere al cosmos y a todas las alteridades radicales que cohabitan con nosotros ese espacio cósmico común. Como dice Pablo Cesano, la política es el espacio del común, de los comunes, pero a la cosmopolítica sigue siendo el espacio común, pero común a todos los seres vivientes, no apenas los humanos. La noción de cosmopolítica es también de la filósofa de la ciencia Isabel Stengers, que, bueno, esta es la imagen de la publicación de la propuesta cosmopolítica en un periódico brasileiro. Tiene una imagen muy bonita, la edición sobre la cosmopolítica, que es, bueno, ¿no? Esta imagen un poco surreal, donde se encuentran elementos de la naturaleza, elementos diferentes. Podemos seguir. Un otro aprendizaje, yo creo que es sobre el cuerpo. Aprender algo sobre nuestro cuerpo en la pandemia, como se dice, ¿no? En español. En portugués es pandemia, en español pandemia. Aprendimos algo que ya estaba dicho en varios lugares, ¿no? Pero aprendimos por la experiencia que el cuerpo no culmina en los límites de la piel. La pandemia nos recuerda nuestra condición de seres con una existencia porosa, vulnerable, distribuida en la trama ecológica de la vida, ¿no? Seguimos. Y súbitamente nosotros fuimos interceptados por cintas amarillas, máscaras, mamparas, y tuvimos que reaprender la coreografía de los movimientos cotidianos, ¿no? Ya nada era más como antes. Seguimos. Novas métricas fueron instaladas en algo que es muy automático, inconsciente, que son las distancias que estamos acostumbrados a tomar en relación a otro cuerpo humano. Y como ha dicho un investigador holandés, Stollow, sobre este tema del cuerpo pandémico, él ha dicho: agregue 2 metros a su cuerpo en movimiento y crearás no solo un nuevo hábitat, sino también un nuevo cuerpo. Seguimos. ¿Qué cuerpo es este que nos dimos cuenta que somos en la
pandemia. Somos el cuerpo expandido por el cuerpo que carrega junto una nube microbiana, ¿no? Esa es una representación ficticia, pero en realidad, ¿no? El distanciamiento social es justamente para prevenir que la nube microbiana contamine unos a los otros. Seguimos. También se puede decir el cuerpo vector, como lo ha dicho Judith Butler en un artículo sobre este tema del cuerpo pandémico. Y aquí noten una cosa interesante, es cómo el lenguaje epidemiológico invadió nuestro día a día en la pandemia. Los cálculos de riesgo, como también Pablo Cesano ha llamado la atención, ¿no? La pandemia como, digamos, un evento de la sociedad de riesgo. Los cálculos de riesgo a los que nos enfrentamos en nuestras decisiones cotidianas, como ir o no ir a un supermercado, disminuir nuestras idas a un supermercado, por ejemplo, muestran como la difusión generalizada de un lenguaje epidemiológico, matemático, estadístico, se ha convertido en parte de la comunicación cotidiana. Infográficos, curvas estatísticas, ¿no? Proyectan estos umbrales de riesgo y miden todos los días el número de casos, el número de recuperaciones, el número de muertes, ¿no? Entonces, esto también fue algo nuevo que tuvimos que lidar y se tornó casi familiar hoy. Bueno, seguimos. También algo que tuvimos que aprender tiene que ver con una mudanza en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo de la pandemia podría ser caracterizado al mismo tiempo por una disolución del espacio-tiempo pré-pandémico y una expansión, porque estamos confrontados, ¿no es?, todo el tiempo con la instantaneidad, la intensificación y la omnipresencia que nos confiere la virtualidad, ¿no? Hablábamos sobre eso un poquito antes de empezar aquí la mesa, ¿no? Que, bueno, ¿no? Pablo está en Argentina, yo estoy en Brasil, Miguel está en México, estamos todos juntos en el mismo momento, sin que, por lo menos Pablo y yo, estamos en nuestras casas, en nuestros países, y al mismo tiempo en México. Bueno, entonces esto de la vida virtual, ¿no? Muchas de las actividades de la vida se cambiaron a la virtualidad. Aquí, en nuestro caso, está un evento, ¿no? El COMI está virtual en este momento. Pero también, si podemos pensar en todas las otras actividades que se cambiaron, que se trasladaron a la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, para quienes tienen hábitos religiosos, ¿no? La misa católica se puede asistir virtual, ¿no? Yo hacía meditación budista y se fue a virtual. También yo pude continuar haciendo mis sesiones de meditación virtual. La gente marca encuentro de celebraciones festivas virtuales, cada uno con su tacita de vino, y bueno, ¿no? Cosas que nunca pensamos hacer virtuales, vivimos y vimos que era posible hacerlo virtual. Hasta terapia online se puede hacer, consultas médicas se puede hacer virtual. Bueno, ¿no? Y con esto
¿no? La vida se fue al virtual. Y en términos del efecto sobre el sujeto, esta virtualización ha requerido un aprendizaje intenso de formas de modular la atención, ¿no? Las innumerables actividades en las plataformas virtuales han provocado un aumento de los niveles de estrés, porque nos exige un tipo de atención muy, muy concentrada. Y los desplazamientos físicos se desmaterializaron, volviéndose accesibles con un solo clic. Entonces, podemos estar en varios lugares al mismo tiempo, sin costo, sin desplazamiento, sin salir de nuestras pequeñitas ventanas, como aquí vimos en esta imagen de un edificio en el centro de la ciudad de São Paulo. Bueno, seguimos. Y lo que esta es una otra imagen del Museo de Aislamiento, que dice, bueno, lo que va a suceder ya está sucediendo. Entonces, el futuro se dobra sobre el presente. Esto también es un indicador de una transformación en la experiencia del tiempo, ¿no? La idea de fin de mundo, de apocalipsis, de desastre, que siempre proyectábamos al futuro, de repente, en un momento, la vivimos como plenamente presente. Y el tiempo también se ha deshilachado, o sea, perdemos un poco la noción del tiempo, ¿no? Este también es otra imagen del museo que dice, bueno, ¿qué sábado es este? ¿Qué domingo es este? ¿Qué lunes es esta? O sea, ¿no? Confusiones con el tiempo, porque las demarcaciones ya no eran las que estábamos acostumbrados, ¿no? Todos los días en el confinamiento estamos en el mismo espacio, en nuestra casa, para quien pudo hacerlo, ¿no? El confinamiento. Bueno, además hay otros aprendizajes que yo no tengo tiempo de tratarlas, pero por lo menos me gustaría solamente registrar, ¿no? Que tuvimos que lidar con muchas artimañas del negacionismo científico, o sea, con la disputa de narrativas del negacionismo y de la ciencia. Y también un otro aprendizaje que yo creo muy, muy profundo, que es el duelo, ¿no? Aprender a convivir con la muerte, a enterrar los muertos de un modo totalmente diferente, aprender a vivir todos los días la pérdida y el duelo individual y colectivo, y cómo vivir el adoecimiento y la muerte en una situación de pandemia, porque no se podía acompañar las personas enfermas para estar con ellas en su momento de muerte, y ni tampoco después, ¿no? Los funerales fueron totalmente alterados por el contagio del virus que se podía hacer desde el cuerpo muerto a los vivos. Entonces, imaginen que en nuestra cultura, ¿no? Los rituales fúnebres tuvieron que ser reducidos, ¿no? A pocos minutos, y a una lógica totalmente diferente de lo que son normalmente. Hay una investigación muy interesante en Brasil sobre el impacto del impedimento de los ritos fúnebres para los muertos del COVID en los
en las comunidades indígenas, para quien los rituales fúnebres son extremadamente importantes para los vivos, inclusive. Bueno, y para finalizarlo, yo también he escrito un artículo sobre la pandemia, tratando un otro aspecto de este acontecimiento que yo lo nombré Voces de la Pandemia, una historia a ser contada. ¿Por qué? Porque yo pienso que estamos delante de una experiencia radical que interrumpió, ¿no?, una forma de vivir, de organizar, ¿no?, la vida, y una experiencia que exige ser elaborada en un largo tiempo de la historicidad, más allá del hecho, del acontecimiento, del suceso. Son muchas camadas de elaboración que este evento está a nos exigir. Entonces, observamos que en un primer momento, el momento que estamos, hay una infinitas producciones sobre la pandemia, exposiciones, cartoons, hubo una iniciativa que era de registrar los sueños de las personas durante la pandemia. Entonces, un lugar donde se hizo ¿cómo se dice? Bueno, un registro de los sueños. Y también en la academia, nosotros, investigadores, escribimos mucho sobre la pandemia, pero yo creo que aún hay todavía cosas que só vamos realizar, elaborar en el largo tiempo, ¿no? Y por eso la próxima imagen es muy bonita, y también del mismo museo de aislamiento, que se llama, bueno, simples, porque el tiempo lleva tiempo, ¿no? Entonces, lleva tiempo para tirarnos todas las aprendizajes que podemos, ¿no?, de un acontecimiento tan impactante como la pandemia. Y en este caso, yo me lembré de hacer una analogía o una relación con una obra muy interesante que es de la Svetlana, su apellido es Svetlana, me olvidé, pero bueno, es una escritora, una periodista, una escritora de la Bielorrusia que ganó el premio Nobel por el conjunto de su obra, y su obra, uno de los libros que para nosotros ambientalistas es el más importante, un libro que se llama Voces de Chernobyl, ¿no?, sobre el desastre de Chernobyl en Bielorrusia. Y la Svetlana vive ahí en la región de Chernobyl, y pasó y después de 20 años del desastre, de la explosión de la usina nuclear de Chernobyl, durante 20 años, ella fue colectando entrevistas, depoimentos de gente que estaba allá y vivió el desastre. Y 20 años después, esta compilación, que es muy bien hecha, de una forma muy entre el periodismo y la literatura, ella entonces concluye el libro que se llama Voces de Chernobyl, ¿no? Por eso Voces de la Pandemia.
Y lo interesante, y después también una otra obra maravillosa de la misma Svetlana, es que se llama El declínio, la queda del hombre soviético, cuando también después ella pasa más de una década recurriendo a registros experienciales, depoimentos de cómo la gente vivió el cambio del mundo socialista al capitalismo y la disolución de la Unión Soviética. Bueno, entonces es esto que creo nos queda en cuanto, digamos, tarea subjetiva, colectiva, como humanidad, ¿no? Darnos cuenta de lo que es esto que estamos viviendo. Sobre la gran esperanza, que la Carta de la Tierra también nos alerta, yo creo que la esperanza es que podamos hacer nuevas preguntas. Por ejemplo, en este libro de Donna Haraway hay una pregunta muy interesante, ¿no? Ella dice, ¿qué hacer en tiempos difíciles y turbios? ¿No? Adelante. Y su respuesta es quedarse con el problema. Porque ¿cómo se puede afrontar el problema ético de vivir y morir responsablemente en una tierra dañada? Y yo agregué ahí, en su pregunta, en un planeta infectado. Y la respuesta, en pocas palabras, está en quedarse con el problema, en el sentido de no ceder a soluciones rápidas que recuperan lo estado anterior de alienación, digamos, en relación a nuestra fragilidad en el mundo. Esta es una imagen de Donna Haraway en una oficina, en un taller que ella ha dado, y una otra respuesta que ella ofrece es generar parientes con todo lo que existe, ¿no? Entonces, y ella, que siempre es muy provocadora en sus producciones, dice, no hay más que hacer bebés, pero mucho mejor es hacer parientes, no porque no le gusten los bebés, pero la idea de ampliar la idea de familia para todas otras especies, parientes, y la idea de hacer parientes con otras especies, no solamente la humana, es una idea muy obvia, muy comprensiva para nuestros pueblos originarios, ¿no? Para muchas culturas indígenas, no hay nadie de difícil o inimaginable de ser pariente, por ejemplo, pariente de la manioca, pariente de una árbol, tomar consejos con una montaña, saber lo que el río nos dice, aprender con las plantas de poder, o sea, ¿no? Hacer parientes con el mundo no humano no es nada difícil de imaginar para los pueblos originarios, pero eso suena raro para nosotros, ¿no? Bueno, siguiendo, yo creo que tenemos que aprender del árbol de todos los saberes. Esta es una obra artística de un artista indígena brasileño de la etnia Macuxi, su nombre es Jaider Esbel, y él acaba de fallecer con 41 años. No fue de COVID, fue algo súbito, un infarto, pero es el principal artista indígena de la Bienal de Arte de São Paulo, que está ahorita mismo en exposición. Seguimos. También
en este mismo sentido de oír otras voces, ¿no? Oír, escuchar a saberes del árbol de todos los saberes. Yo voy a finalizar mi charla aquí con un pequeño fragmento de una charla de Ailton Krenak, este hombre indígena, que es un periodista y un intelectual indígena muy, muy importante, que podemos seguir a la próxima, que publicó en este año de la pandemia 2 libros, un que se llama El Mañana no está a la venta, el otro, Ideas para aplazar el fin del mundo. Y finalmente, en un programa televisivo de este año mismo, Ailton Krenak se encontró con un profesor de literatura, José Miguel Wisnik, y aquí están los links para si quieren verlo. Y el profesor Wisnik preguntó al final del programa, preguntó a Krenak: tú hablas cosas fuertes, impactantes, agobiantes, no suavizas la gravedad de la situación en la que vivimos, la gravedad del estado de la vida en nuestro planeta. Al mismo tiempo, lo haces con alegría, que es la alegría de vivir, la alegría de participar de este coro de los vivientes en la tierra. Entonces, me gustaría que hablaras de esa perspectiva y del testimonio que das. Y Krenak respondió: Wisnik, sabes muy bien que la alegría es la prueba de fuego. Entonces, la vida, al ser este regalo tan indescriptible, incontenible, no puede ser recibida de otro modo, sino con satisfacción, con alegría. Es una respuesta creativa para el sentido de una danza cósmica. Si te invitaran a una danza cósmica, ¿tú qué harías? ¿Saldrías cabizbajo o exultante? Bueno, y aquí termino. Muchas gracias. Hay solamente después referencias. Sí. Isabel, Pablo, gracias. El tiempo se consumió. Sin duda nos dejan muchos aspectos a reflexionar. Les agradezco nuevamente el haber aceptado, doblemente el agradecimiento. Isabel, tu español estuvo magnífico, estabas preocupada por ello, pero por supuesto que lo comunicaste y te lo agradecemos. Gracias. Pablo, que hayas estado con nosotros aún con ese resfriado que has tenido, por lo cual te mandamos un abrazo para reconfortar y que puedas sanar. Les agradecemos nuevamente. Gracias a todas y a todos los que estuvieron presentes. Sin duda tenemos reflexiones, ideas, pensamientos que nos permitirán seguir pensando otras posibilidades en relación con el campo de conocimientos en el cual nosotros estemos trabajando, educación ambiental y todo lo demás. Que tengan muy buenas tardes. Isabel, Pablo, un abrazo desde México para ustedes, todo lo mejor, y estaremos en comunicación. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, un abrazo para usted, un cariño grande. Un abrazo.